¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda la Tierra cuando nadie la está mirando? Hay lugares en este mundo donde el silencio no es vacío, sino denso, cargado de capas de tiempo apiladas una sobre otra como páginas de un libro que nadie se ha atrevido a abrir del todo. Deja que tu cuerpo se relaje, que tu respiración se vuelva lenta y profunda, porque esta noche vamos a caminar juntos hacia uno de esos lugares, y lo que vamos a encontrar allí cambiará para siempre la manera en que entiendes lo que se ha guardado, y lo que se ha ocultado, sobre los orígenes del mundo. El desierto de Judea es un lugar que parece existir fuera del tiempo. Sus acantilados de piedra caliza color ocre se desmoronan con una lentitud que desafía la imaginación humana, y el aire que circula entre sus grietas lleva consigo ese olor mineral, seco y antiguo, que huele a algo anterior a la historia. Es un paisaje que invita a la humildad, porque en medio de esa vastedad árida, el ser humano comprende instintivamente que es pequeño, que es reciente, que es casi accidental. Fue en ese escenario de piedra y silencio donde, en el invierno de 1947, ocurrió uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de todos los tiempos. Un joven beduino de la tribu Ta'amire, cuyo nombre era Muhammad Edib, que en árabe significa Muhammad el lobo, buscaba una cabra perdida entre las cuevas que salpican los acantilados cercanos al Mar Muerto. No era un arqueólogo, no era un académico, no tenía ningún conocimiento de lo que podría significar lo que estaba a punto de encontrar. Era simplemente un pastor haciendo lo que los pastores han hecho durante milenios en esa región, seguir los rastros de sus animales por terrenos inhóspitos. Lanzó una piedra al interior de una de las cuevas, tal vez para asustar a alguna serpiente, y en lugar del silencio esperado, escuchó el sonido seco y hueco de la cerámica al romperse. En el interior de esa cueva, que el mundo conocería después como la cueva número 1 de Qumran, había grandes jarras de barro selladas con tapas de arcilla. Dentro de ellas, envueltos en lino impregnado de betún natural como una forma primitiva pero sorprendentemente eficaz de preservación, dormían rollos de cuero cubiertos de escritura. Habían dormido allí durante casi 2000 años, protegidos de la humedad por el clima extremadamente seco de la región, conservados en una oscuridad que los había mantenido intactos mientras los imperios nacían, florecían y morían sobre sus cabezas. Nadie los había tocado desde aproximadamente el siglo I de nuestra era. Lo que siguió a ese primer hallazgo fue una combinación de descubrimiento gradual, comercio clandestino y excavación académica que se prolongó durante años. Entre 1947 y 1956, 11 cuevas en los alrededores de Qumran revelaron fragmentos de casi 900 manuscritos distintos. Algunos eran copias de libros del Antiguo Testamento hebreo, lo cual ya era en sí mismo un tesoro incalculable para los estudios bíblicos. Pero otros eran algo diferente, algo que no encajaba en ningún canon conocido, algo que había sido apartado deliberadamente de las escrituras que el mundo occidental aprendería a llamar sagradas. Entre esos textos no canónicos, los especialistas encontraron fragmentos de un texto conocido en la tradición académica como el Libro de los Gigantes. No era completamente desconocido, versiones parciales habían sobrevivido en traducciones al maniqueo, una religión persa del siglo III de nuestra era que había incorporado fragmentos de este texto en su propia cosmología sagrada. Pero los fragmentos de Qumran eran distintos, más antiguos, más crudos, más cerca de la fuente original. Estaban escritos en arameo, la lengua que hablaba Jesús de Nazaret, la lengua de los mercados y los templos de Judea en los siglos previos y posteriores al cambio de era. El Libro de los Gigantes es, en esencia, una expansión narrativa del material que aparece en el libro de Enoc, uno de los textos más fascinantes y perturbadores de toda la literatura apócrifa hebrea. Enoc es una figura que aparece brevemente en el Génesis, en ese listado genealógico que la mayoría de lectores tiende a pasar por alto, un hombre que vivió 365 años y que, según el texto, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa brevedad enigmática generó siglos de especulación y de escritura, y de esa especulación nació toda una tradición literaria que giraba en torno a los viajes visionarios de Enoc por los cielos y por los abismos. Pero el Libro de los Gigantes va más allá de Enoc. Mientras que el texto enóquico narra los eventos desde la perspectiva del patriarca visionario, este texto hace algo narrativamente mucho más audaz, pone el foco sobre los gigantes mismos, sobre los Nepilim,
sobre esos seres de naturaleza dual que nacieron de la unión entre los vigilantes angélicos y las mujeres humanas. Les da voz, les da sueños, les da miedo. Los convierte, en cierta forma, en personajes trágicos que comprenden lentamente que su existencia es una transgresión cósmica y que el universo se dispone a corregir ese error de una manera que no dejará supervivientes entre ellos. Los académicos que comenzaron a trabajar con los fragmentos de Qumran a mediados del siglo XX enfrentaron una tarea de una dificultad extraordinaria. Los fragmentos eran, en muchos casos, literalmente eso, fragmentos, pedazos irregulares de cuero o papiro con líneas incompletas, palabras a medias, párrafos enteros reducidos a unas pocas letras dispersas. Reconstituir el texto era como intentar leer una novela cuyas páginas hubieran sido arrancadas al azar y luego mojadas y secadas al sol durante décadas. Sin embargo, poco a poco, con una paciencia que inspira una especie de reverencia, los especialistas comenzaron a reconstruir el esqueleto de la historia. Lo que emergió de ese proceso de reconstrucción fue perturbador en su riqueza. El libro de los gigantes no era un simple catálogo mitológico, no era una lista de nombres y hazañas como los textos heroicos mesopotámicos que lo precedían. Era algo más íntimo y más oscuro, era el relato de seres que sabían que iban a morir, que recibían ese conocimiento a través de sueños que no podían ignorar, y que enviaban mensajeros desesperados en busca de alguna interpretación que les diera una salida que, en el fondo, todos sabían que no existía. Era, en ciertos aspectos, el primer relato de condena existencial de la historia de la humanidad. Hoy, mientras escuchas estas palabras y el mundo exterior se aleja lentamente, vale la pena detenerse un momento a contemplar lo que significa que este texto haya sobrevivido. Fue copiado en rollos de cuero por escribas que probablemente pertenecían a la comunidad esenia de Qumran, una secta ascética y apocalíptica que se retiró al desierto precisamente porque creía que el fin de los tiempos era inminente. Lo guardaron en jarras, lo sellaron, lo escondieron tal vez cuando las legiones romanas comenzaban a avanzar hacia Jerusalén. Y luego desaparecieron, llevándose el secreto de su ubicación. Pero el texto sobrevivió, esperando en la oscuridad perfecta del desierto, como si supiera que su momento aún no había llegado. Esa es la naturaleza del conocimiento verdaderamente antiguo, no desaparece, simplemente espera. Espera el momento adecuado, la grieta correcta en la roca, la piedra lanzada al azar por un pastor que busca una cabra perdida en un acantilado del desierto de Judea. Y cuando emerge, lo hace cargado de todo el peso de los siglos que durmió, con una urgencia que no se parece al ruido del mundo moderno, sino a algo más lento, más profundo, más inevitable. Nos hemos reunido aquí esta noche, tú y yo, para escuchar lo que ese texto tiene que decir. Y te aseguro que lo que viene a continuación va a ir mucho más adentro de lo que ninguna escritura oficial se atrevió jamás a contar. Hay nombres que el tiempo no borra del todo. Nombres que reaparecen una y otra vez en tradiciones distintas, en lenguas que nunca se tocaron, en geografías separadas por océanos y montañas, como si algo en la memoria colectiva de la humanidad se negara a dejarlos ir. Enoc es uno de esos nombres. No importa cuántas veces las instituciones religiosas intentaron relegarlo a los márgenes, no importa cuántos concilios decidieron que sus textos eran demasiado incómodos para el canon oficial, Enoc siempre regresa, cargado con ese conocimiento que parece demasiado grande para los contenedores que el mundo moderno le ofrece. En el Génesis, la mención de Enoc es casi dolorosamente breve. Aparece en el capítulo 5, en medio de una genealogía que la mayoría de lectores atraviesa como si fuera un trámite burocrático, fulano engendró a Mengano, vivió tantos años, y murió. Pero cuando el texto llega a Enoc, algo cambia. El Génesis dice que Enoc caminó con Dios durante 365 años, y que luego no estuvo más, porque Dios se lo llevó. No murió, como todos los demás patriarcas de esa lista interminable. Simplemente dejó de estar. Esa anomalía de apenas 2 versículos generó siglos de especulación teológica, mística y literaria que produjeron algunos de los textos más extraordinarios y perturbadores de toda la antigüedad. Para entender el mundo que Enoc habitaba, necesitamos despojarnos de nuestra manera contemporánea de imaginar el pasado remoto. El mundo antediluviano, tal como lo describe la tradición enóquica, no era un mundo primitivo en el sentido en que solemos usar esa palabra.
No era un mundo de seres apenas conscientes que se movían entre las rocas sin comprender su entorno. Era, según estos textos, un mundo de una complejidad perturbadora, un mundo en el que los límites entre lo divino y lo humano, entre lo celestial y lo terrenal, entre lo visible y lo invisible, eran porosos de una manera que hoy nos resulta casi imposible de imaginar. Era un mundo donde ciertos seres que no eran completamente de aquí podían moverse entre nosotros, y donde las consecuencias de ese movimiento se extendían como ondas sobre la superficie de un lago que no tenía orillas. La cosmología que subyace al material enóquico es de una riqueza y una coherencia internas que sorprenden a cualquiera que la estudie con detenimiento. El universo, según esta tradición, estaba estructurado en capas jerárquicas de existencia, con los seres humanos en un nivel intermedio rodeado tanto por arriba como por abajo de fuerzas y entidades que ejercían una influencia constante sobre el mundo visible. Los vigilantes, esos seres angélicos que ocupan el centro de toda la narrativa enóquica, pertenecían a una de esas capas superiores. Eran, en la concepción del texto, observadores designados, custodios del orden cósmico cuya función era precisamente la que su nombre sugiere, vigilar, observar, mantener la distancia necesaria entre lo que es eterno y lo que es transitorio. Pero la distancia, según el texto, se volvió insoportable. El libro de los vigilantes, que forma la primera sección del libro de Enoc etiópico, describe el momento en que 200 de estos seres toman una decisión que el texto califica como una transgresión de proporciones cósmicas: descender al monte Hermón y tomar como esposas a las hijas de los hombres. El monte Hermón, que hoy se alza en la frontera entre Siria, Líbano e Israel, aparece en este contexto no solo como una localización geográfica sino como un umbral, un punto de cruce entre mundos donde lo que no debería ser posible se hace posible de la peor manera imaginable. Allí se selló un pacto, según el texto, y ese pacto lo cambió todo. Enoc, en medio de este mundo en transformación, ocupa una posición única y profundamente ambigua. Era humano, pero no del todo ordinario. Tenía acceso a visiones, a viajes por regiones del cosmos que ningún otro ser encarnado de su tiempo podía recorrer. Los textos que llevan su nombre lo presentan como alguien que fue llevado a través de los cielos y los abismos, que vio los depósitos de la nieve y el viento, que contempló los ángeles que custodiaban las estrellas, que fue testigo de la sentencia que el Altísimo pronunció contra los vigilantes y contra su descendencia. Era, en el lenguaje que usaríamos hoy, un vidente, un intermediario, alguien cuya función era traducir el lenguaje del cosmos al lenguaje de los hombres. Lo que hace al libro de los gigantes tan fascinante desde el punto de vista narrativo es que invierte esa función de una manera que nadie esperaba. Si en el libro de Enoc el patriarca es el receptor de las visiones y el mensajero de las sentencias divinas, en el libro de los gigantes Enoc se convierte en el intérprete de los sueños de aquellos que van a ser destruidos. Los gigantes, esos hijos monstruosos de los vigilantes, no pueden entender lo que sus sueños les están diciendo, y en su desesperación envían mensajeros al único ser que podría descifrar ese lenguaje, el anciano visionario que camina con Dios. Es un giro narrativo de una crueldad elegante, porque el hombre que tiene acceso al conocimiento divino se convierte en el portador de la condena para aquellos que vienen a pedirle ayuda. El mundo antes del diluvio, según la acumulación de tradiciones que rodean estos textos, era también un mundo que había sido corrompido en un nivel que iba mucho más allá de la maldad moral ordinaria. Los vigilantes, además de sus uniones con las mujeres humanas, habían transmitido conocimientos que el texto considera igualmente transgresores. Azazel enseñó a los hombres a fabricar armas y ornamentos. Chemiasa les transmitió el uso de raíces y encantamientos, otros les revelaron la astrología y la meteorología y la geomancia. El resultado fue una humanidad que de repente disponía de herramientas para las que aún no tenía la sabiduría necesaria, un desequilibrio que el texto describe en términos casi ecológicos. La tierra se llenó de sangre y de injusticia, y el lamento de los seres humanos ascendió hasta los cielos. Hay algo en esa imagen que resuena de una manera incómoda con el presente. La idea de un conocimiento que llega antes de que la sabiduría necesaria para manejarlo esté disponible, la idea de una especie que de repente tiene en sus manos poderes que sus estructuras éticas y espirituales no están preparadas para contener, es una imagen que no pertenece exclusivamente al mundo antediluviano de Enoc.
Pero esta noche no estamos aquí para hacer comparaciones fáciles, sino para adentrarnos en el relato en sus propios términos, para dejar que su lógica interna se despliegue con la lentitud y la profundidad que merece. Enoc tenía, según la tradición, 165 años cuando nació su hijo Matusalén, el hombre que viviría más tiempo de todos los registrados en el Génesis, 969 años. Hay una curiosidad matemática en ese número que los estudiosos de la tradición enóquica han señalado repetidamente: el nombre Matusalén, en su interpretación etimológica más común, podría traducirse como cuando muera, vendrá el juicio o su muerte traerá el diluvio. Y efectivamente, según la cronología interna del Génesis, Matusalén murió el mismo año en que comenzó el diluvio. Si esto es una coincidencia o una arquitectura intencional del texto, es una de esas preguntas que el tiempo ha dejado sin respuesta, flotando en el aire como el polvo del desierto de Judea. El mundo de Enoc era, entonces, un mundo en el umbral. Un mundo que ya contenía dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción, que ya cargaba con el peso de decisiones irreversibles tomadas por seres que habían cruzado fronteras que no debían cruzarse. Y en medio de ese mundo, un hombre que caminaba con Dios recibía visiones de lo que vendría, se convertía en testigo de una tragedia de dimensiones cósmicas y escribía, o dictaba, o soñaba, los textos que 2000 años después dormirían en jarras de barro bajo los acantilados del Mar Muerto, esperando ser encontrados por un pastor que buscaba una cabra perdida. Eso es lo que vamos a explorar juntos, capa por capa, a lo largo de esta noche. Imagina por un momento que el cielo no es una metáfora. Que no es simplemente el nombre que le damos al espacio vacío que se extiende sobre nuestras cabezas, sino una región real, habitada, organizada, con sus propias jerarquías y sus propias leyes. Imagina que en esa región existen seres cuya función principal es observar, registrar, mantener el orden entre lo que existe arriba y lo que existe abajo. Ahora imagina que algunos de esos seres, en un momento que el texto describe con una precisión casi clínica, tomaron una decisión que ninguna ley cósmica podía permitir, y que las consecuencias de esa decisión se extendieron hacia adelante en el tiempo hasta alcanzar, de una manera u otra, el mundo en el que vivimos hoy. Eso es lo que el libro de Enoc llama los vigilantes, y es desde esa premisa desde donde esta parte de nuestra historia comienza. El término hebreo que se traduce habitualmente como vigilantes es sirin, que literalmente significa los que velan o los que están despiertos. Aparece en el libro de Daniel, donde ángeles con ese nombre actúan como mensajeros y ejecutores de decretos divinos, pero es en la tradición enóquica donde el concepto se desarrolla con una profundidad y una complejidad que no tiene equivalente en ningún otro texto de la antigüedad hebrea. Los vigilantes, según el libro de Enoc, eran una categoría específica de seres angélicos, no los más elevados en la jerarquía celestial, pero sí los que tenían contacto más directo con el mundo físico. Eran, en cierto sentido, la interfaz entre el orden divino y el caos potencial del mundo material. Su función original era exactamente lo que su nombre sugiere: observar. Contemplar el desarrollo de la humanidad desde esa distancia que el texto asume como necesaria y sagrada, sin intervenir, sin involucrarse, sin cruzar la frontera invisible pero absoluta que separaba su naturaleza de la naturaleza humana. Hay algo profundamente trágico en esa imagen, si nos permitimos contemplarla un momento, seres de una inteligencia y una percepción que excedían con mucho las capacidades humanas, condenados a observar sin participar, a comprender sin poder actuar, a presenciar el desenvolvimiento de una existencia que les resultaba, según el texto, irresistiblemente atractiva precisamente porque era todo lo que ellos no eran: efímera, encarnada, cálida, mortal. El libro de Enoc describe el momento de la transgresión con una economía narrativa que resulta aún más perturbadora por su brevedad. En el tiempo de Jared, el padre de Enoc, 200 vigilantes se reunieron en la cima del monte Hermón. El monte Hermón, con sus casi 2.800 metros de altura, era el punto más elevado de la región, el lugar donde la tierra se acercaba más al cielo, una geografía que la mente antigua leía inevitablemente como simbólica. Allí, en esa cumbre donde el viento arrastra nubes que a veces parecen materia sólida, los 200 hicieron un juramento mutuo. El texto especifica ese detalle con una insistencia significativa: se juramentaron entre sí,
precisamente porque sabían que lo que estaban a punto de hacer requería una solidaridad colectiva para ser llevado a cabo. Ninguno quería ser el único en cargar con la culpa. El líder de ese grupo era Chemiasa, cuyo nombre puede interpretarse aproximadamente como mi nombre ha visto o el que ve el nombre, una denominación que en el contexto de la tradición hebrea evocaba el conocimiento directo de la divinidad. Bajo su liderazgo, los 200 descendieron y tomaron esposas entre las hijas de los hombres. El texto no suaviza este acto ni lo romantiza, lo presenta como una violación del orden natural tan grave que el grito de la humanidad afectada ascendió literalmente hasta los cielos y llegó a los oídos de los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, quienes lo llevaron ante la presencia del Altísimo. La respuesta divina, cuando llegó, sería tan devastadora como la transgresión que la provocó. Pero antes de llegar a esa respuesta, el texto se detiene a describir algo que resulta igualmente perturbador, lo que los vigilantes trajeron consigo al mundo humano además de su presencia física. Cada uno de los líderes de los vigilantes transmitió a los humanos un conocimiento específico que hasta ese momento había estado reservado para las esferas celestiales. Azazel, que el texto identifica como uno de los más importantes, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y a las mujeres el arte de teñir y adornar, el uso de piedras preciosas y cosméticos. Chemiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Otros transmitieron conocimientos de astrología, de meteorología, de los signos del sol y la luna, de la geomancia y la interpretación de nubes. Este catálogo de conocimientos transmitidos es uno de los aspectos del texto que más ha fascinado a los investigadores a lo largo de los siglos, porque parece codificar una teoría específica sobre el origen de la civilización. En lugar de presentar el desarrollo cultural humano como un proceso interno, gradual y orgánico, la tradición enóquica lo presenta como el resultado de una transferencia de tecnología de naturaleza sobrenatural, una transferencia que no fue un regalo benévolo sino una contaminación, una aceleración violenta de un proceso que debería haber ocurrido a su propio ritmo. Los humanos recibieron herramientas para las que no tenían el marco ético ni espiritual adecuado, y el resultado fue exactamente el que el texto describe: violencia, explotación, devastación de The Earth. La figura de Azazel merece una atención especial, porque en la tradición posterior se convierte en uno de los seres demoníacos más significativos de toda la literatura hebrea y cristiana primitiva. El libro de Enoc afirma que toda la maldad que llenó la tierra puede atribuirse a Azazel, y el arcángel Rafael recibe la instrucción específica de atarlo de pies y manos, arrojarlo a la oscuridad, lanzarlo sobre el desierto de Dudael, y cubrir su rostro con piedras hasta el día del juicio. Hay ecos de este pasaje en el ritual del Yom Kippur descrito en el Levítico, donde un macho cabrío cargado simbólicamente con los pecados de Israel era enviado al desierto hacia un lugar o ser llamado Azazel. La conexión entre ambos textos ha generado debates académicos que continúan hasta hoy. Lo que los vigilantes desencadenaron al cruzar esa frontera no fue simplemente una transgresión moral, aunque el texto la presenta también en esos términos. Fue una ruptura ontológica, una grieta en la estructura misma de la realidad tal como había sido diseñada. Cuando dos naturalezas que no estaban destinadas a mezclarse se unen, lo que surge de esa unión no pertenece plenamente a ninguno de los dos mundos de origen. Ese problema de pertenencia, esa incapacidad de encontrar un lugar en el orden de las cosas, es precisamente la tragedia central de los Nefilim, la descendencia de esas uniones prohibidas. Son el producto de una ecuación imposible, y el universo, según el texto, no tiene ninguna forma de resolver esa ecuación excepto borrando los términos que la crearon. Hay una dimensión en este relato que va más allá de la mitología y que toca algo que podríamos llamar filosófico. La pregunta que subyace a toda la narrativa de los vigilantes es, en realidad, una pregunta sobre los límites. Sobre si existen fronteras en el cosmos que no deben cruzarse, no porque alguien arbitrariamente lo haya decidido, sino porque su cruce genera consecuencias que se propagan en ondas cada vez más amplias hasta afectar a todo lo que existe. Es una pregunta que las tradiciones religiosas han intentado responder de maneras muy distintas, pero que el libro de Enoc y el libro de los gigantes responden con una claridad brutal: sí, esos límites existen, y cuando se cruzan, el universo mismo se encarga de restaurarlos, con una indiferencia hacia el sufrimiento individual que resulta casi más aterradora que cualquier forma de crueldad deliberada.
Con ese telón de fondo, con ese peso cósmico suspendido sobre cada escena, es como debemos acercarnos ahora a los seres que nacieron de esa transgresión. Los Nepilim, los gigantes, los hijos de los vigilantes. Seres que llegaron al mundo sin haberlo pedido, cargando con una naturaleza que el cosmos ya había declarado inaceptable antes incluso de que dieran su primer aliento. Su historia, que el libro de los gigantes narra con una intensidad que ningún otro texto antiguo se atrevió a igualar, es la historia de lo que significa existir en el margen de todo orden posible, y es la historia que vamos a seguir explorando juntos en lo que viene. Hay ciertos nacimientos que el mundo no sabe cómo recibir. Criaturas que llegan al umbral de la existencia y desde el primer momento generan en quienes las rodean una mezcla de asombro y terror que ningún lenguaje ordinario alcanza a describir con precisión. El nacimiento de los Nepilim, según los textos que hemos heredado de la tradición enóquica y de los fragmentos de Qumran, fue exactamente ese tipo de evento, una irrupción en el orden natural tan violenta y tan inesperada que las parteras que asistieron a esos partos quedaron mudas, y los padres humanos que observaban a esas criaturas crecer a velocidades imposibles comprendieron, con una certeza que no necesitaba palabras, que lo que tenían delante no era simplemente un hijo más grande de lo normal. La palabra Nepilim ha generado siglos de debate etimológico y teológico que continúan hasta hoy con una intensidad que pocas palabras del texto hebreo pueden igualar. La raíz más aceptada la conecta con el verbo hebreo napal, que significa caer, lo cual haría de los Nepilim literalmente los caídos, o los que han caído, o los que hacen caer, dependiendo de la forma gramatical que se prefiera. Otros estudiosos han propuesto derivaciones que los conectan con el gigantismo físico, o con una categoría específica de seres mitológicos que existían en la imaginación del antiguo cercano Oriente antes incluso de que los textos hebreos los incorporaran a su propia cosmología. Lo que todas estas interpretaciones comparten es una sensación de desplazamiento, de algo que no está donde debería estar, de una presencia que ocupa un espacio que el orden del mundo no había previsto para ella. El libro de Enoc describe su apariencia con un detalle que resulta casi clínico en su precisión. Eran gigantes cuya estatura alcanzaba medidas que los textos expresan en codos, la unidad de medida de la antigüedad que equivalía aproximadamente a la longitud del antebrazo humano, unas 45 centímetros. Los números que aparecen en distintas versiones del texto varían entre 300 y 3000 codos, cifras que claramente han sufrido amplificaciones a lo largo de siglos de transmisión oral y escrita, pero que en todos los casos apuntan a la misma dirección, seres de un tamaño que hacía que los humanos ordinarios parecieran insectos a su lado. No era solo la altura lo que los distinguía, sino la proporción de todo su cuerpo, una escala diferente que hacía que el mundo construido por los humanos, sus casas, sus aldeas, sus campos de cultivo, resultara para ellos ridículamente inadecuado. Pero el texto no se detiene en la descripción física, y es ahí donde se vuelve verdaderamente extraordinario. Hay en los fragmentos de Qumran relacionados con el nacimiento de los Nepilim una atención a la dimensión interior de estas criaturas que no tiene precedentes en ningún otro texto comparable de la antigüedad. No son simplemente monstruos de tamaño desmesurado, no son simplemente máquinas de destrucción animadas por una fuerza bruta sin conciencia. Son seres que sienten, que perciben, que tienen una vida interior que el texto sugiere con una economía de palabras que resulta más poderosa que cualquier descripción explícita. Y lo que sienten, desde el primer momento de su existencia, es algo que podríamos llamar la angustia de lo inclasificable. Un texto particularmente significativo dentro de los fragmentos de Qumran describe el nacimiento de un niño que muchos estudiosos han asociado con la figura de Noé, aunque la identificación no es unánime. La descripción es de una intensidad visual que resulta difícil de olvidar una vez que se ha leído. El niño nace con un cuerpo blanco como la nieve y rojo como la rosa, con cabellos blancos y abundantes, con ojos que brillan como el sol cuando se abre para contemplarlos, y cuando nació se levantó de las manos de la partera y abrió su boca y habló al Señor de la justicia. El padre, Lamec, huye aterrorizado a consultar a su propio padre Matusalén, convencido de que ese hijo no puede ser suyo, que debe ser el resultado de una unión entre su esposa y uno de los vigilantes. La escena captura con una precisión psicológica notable la experiencia de un hombre que mira a su propio hijo y no reconoce en él nada de sí mismo. Los Nepilim propiamente dichos, la descendencia directa de los vigilantes con las mujeres humanas,
portaban esa misma cualidad de lo irreconocible pero multiplicada hasta un extremo que el texto no intenta suavizar. Cuando el texto dice que después de que los Nepilim agotaron los recursos alimenticios que los humanos podían proveerles comenzaron a volverse contra los propios humanos, no lo presenta como una sorpresa ni como una traición, sino como la consecuencia lógica de una naturaleza que nunca había tenido un lugar apropiado en el mundo. No podían contenerse dentro de los límites que la existencia ordinaria imponía, precisamente porque esos límites habían sido diseñados para criaturas de una escala completamente diferente, tanto física como espiritual. Hay en los textos de Qumran una distinción importante que los investigadores han señalado entre los Nepilim de primera generación, los hijos directos de los vigilantes, y lo que el texto llama los Eliod, los hijos de los Nepilim, los gigantes de segunda generación. Si los primeros eran ya seres de una naturaleza radicalmente mestiza, los segundos representaban una dilución adicional de lo celestial en lo terreno, una generación que se alejaba aún más de cualquier posibilidad de redención o de integración en el orden cósmico. El texto los menciona con una brevedad que es en sí misma elocuente, su existencia era simplemente otro estrato de la transgresión original, otra capa de consecuencias que se acumulaban sobre las anteriores sin posibilidad de ser revertidas. Lo que el libro de los gigantes aporta que ningún otro texto había aportado antes es la perspectiva de los propios Nepilim sobre su situación. No los contemplamos desde fuera, como se contempla a un fenómeno natural o a una catástrofe, sino que el texto nos permite, por momentos, asomarnos a algo que se parece a su vida interior. Y lo que encontramos allí no es la confianza arrogante que el arquetipo del gigante suele proyectar en el imaginario popular. Encontramos, en cambio, una conciencia creciente de que algo fundamental estaba mal, de que el mundo les era hostil no por accidente sino por constitución, de que su propia existencia era una pregunta que el cosmos se hacía a sí mismo con una expresión que oscilaba entre la confusión y la repugnancia. Esa conciencia se manifestaría, con el tiempo, en los sueños. Los sueños son el canal por el que el cosmos, según la tradición enóquica, comunica sus intenciones a quienes tienen la capacidad de escuchar. Y los Nepilim comenzaron a soñar de una manera que ni ellos mismos podían ignorar, aunque tampoco podían descifrar. Soñaban con tablillas, con jardines, con agua que ascendía sin límite, con voces que pronunciaban nombres que se borraban. Soñaban con el fin de algo que aún no había terminado pero que ya estaba terminando. Y en esos sueños, en esa frontera entre la vigilia y la inconsciencia donde los gigantes eran tan vulnerables como cualquier criatura mortal, el texto de Qumran nos encuentra en su momento más humano, más cercano a nosotros, más reconocibles en su miedo. Porque el miedo, al final, es el gran ecualizador. No importa que tan grande sea el cuerpo que lo contiene, no importa si ese cuerpo tiene la escala de una montaña o la de un hombre ordinario, el miedo a lo que viene, a lo que no se puede detener, a lo que los sueños anuncian sin misericordia, es una experiencia que cruza todas las fronteras de la naturaleza. Y es precisamente ese miedo el que convertirá a los Nepilim, en los capítulos que siguen, en algo que quizás no esperábamos encontrar en un texto de casi 2000 años de antigüedad, en algo que se parece, incómodamente, a nosotros mismos. Cerremos los ojos por un momento y dejemos que la imaginación haga su trabajo. Estamos en un mundo que todavía no conoce el nombre de ningún reino, en un tiempo anterior a cualquier frontera trazada sobre la tierra, en un paisaje de bosques densos y ríos sin puentes y llanuras que se extienden hasta donde la vista no alcanza. El aire es limpio con esa clase de limpieza que ya no existe, cargado con el olor de la tierra húmeda y la madera viva y el fuego de leña que arde en algún punto distante. Ahora imaginemos que en ese paisaje se mueven seres cuya escala no encaja con ninguno de sus elementos, demasiado grandes para las cuevas, demasiado pesados para los puentes de madera que los humanos construyen sobre los arroyos, demasiado presentes, demasiado ruidosos, demasiado hambrientos para cualquier ecosistema que la naturaleza hubiera diseñado sin contemplar su existencia. Eso es lo que el libro de los gigantes, con sus fragmentos dispersos y su narrativa a veces elíptica, intenta que veamos, no la acción heroica, no la guerra cósmica, sino el día a día imposible de unas criaturas para las que el mundo era siempre demasiado pequeño. El hambre es el primer y más constante elemento de la vida cotidiana de los Nepilim según los textos que han llegado hasta nosotros. No era un hambre ordinaria,
no era la sensación pasajera que un ser humano puede satisfacer con una comida de tamaño razonable. Era una necesidad metabólica de proporciones que el texto describe con una franqueza que resulta casi incómoda. Los gigantes consumían los recursos de las comunidades humanas a una velocidad que ninguna comunidad podía sostener durante mucho tiempo. El libro de Enoc afirma que cuando los Nepilim hubieron consumido todo lo que los humanos podían producir, comenzaron a volverse contra los animales, y cuando los animales no fueron suficientes, comenzaron a consumir a los propios humanos, y cuando incluso eso no era bastante, comenzaron a consumirse entre sí. Es una espiral de destrucción que el texto narra sin dramatismo, como si fuera simplemente la consecuencia inevitable de una naturaleza que no podía contenerse dentro de ningún límite. Pero limitarnos a esa imagen del consumo descontrolado sería quedarnos en la superficie de lo que el texto tiene que ofrecer. Los fragmentos del libro de los gigantes encontrados en Qumran sugieren una vida interior mucho más compleja que la de simples depredadores sin conciencia. Los gigantes tenían nombres propios, tenían relaciones entre sí, tenían algo que en los textos se asemeja a una estructura social rudimentaria organizada en torno a figuras de autoridad. Los más prominentes entre ellos, Oya y Jaya, hijos del vigilante Chemiasa, aparecen en el texto con una presencia narrativa que los convierte en algo parecido a protagonistas, con sus propias preocupaciones, sus propias discusiones, su propia manera de procesar la información perturbadora que el mundo comenzaba a enviarles a través de sus sueños. La convivencia entre los gigantes y los humanos, en los periodos en que podía llamarse convivencia y no simplemente depredación, debía de ser una experiencia de una extrañeza radical para ambas partes. Los humanos vivían en la presencia constante de seres que podían aplastarlos sin intención, que ocupaban un espacio físico y psicológico que hacía imposible cualquier sensación de seguridad o de normalidad. Los gigantes, por su parte, habitaban entre criaturas que eran demasiado frágiles para cualquier forma de interacción que no fuera extremadamente cuidadosa, y esa fragilidad debía de generar una combinación de impaciencia, desprecio y algo que los fragmentos del texto sugieren, en ciertos pasajes, que podría interpretarse como una especie de envidia. Los humanos morían, sí, pero también pertenecían. Tenían un lugar en el orden de las cosas. Los gigantes, no. Hay en los fragmentos arameos de Qumran un detalle que los investigadores han señalado repetidamente como uno de los más reveladores del texto, la descripción de los gigantes jugando. No combatiendo, no destruyendo, no consumiendo, sino jugando, moviéndose entre sí con esa energía que en cualquier otra criatura joven reconoceríamos inmediatamente como la expresión más pura de la vitalidad. Pero el juego de los gigantes, dada su escala, tenía consecuencias que el juego ordinario no tiene. Lo que para ellos era un movimiento casual podía arrasar una aldea, lo que para ellos era una carrera podía desencadenar una avalancha. Existían en el mundo como lo haría un toro en una sala diseñada para corderos, no necesariamente con mala intención, pero inevitablemente con resultados catastróficos. La relación de los Nepilim con el conocimiento que sus padres vigilantes habían transmitido a la humanidad era también un elemento significativo de su vida cotidiana. Habían crecido en un mundo que sus propios padres habían transformado con esas transmisiones de saber prohibido, el conocimiento de las armas, de la magia, de los ciclos celestiales, de las propiedades ocultas de las plantas. Ese conocimiento circulaba en el mundo que los rodeaba, y ellos tenían acceso a él, pero también tenían algo que los humanos que recibieron ese conocimiento no tenían, la capacidad de aplicarlo a una escala y con una intensidad que multiplicaba sus efectos hasta hacerlos irreconocibles. Un hombre con una espada es peligroso. Un gigante con una espada diseñada para sus proporciones era una fuerza que no tenía equivalente en el mundo natural. Y sin embargo, con todo ese poder, con toda esa capacidad de impacto sobre el mundo físico, los Nepilim dormían. Y cuando dormían, soñaban. Y los sueños, según el texto, eran el único territorio donde su escala no les daba ninguna ventaja, donde eran tan pequeños y tan vulnerables como cualquier otra criatura consciente enfrentada a mensajes que no puede controlar ni ignorar. El sueño es el gran ecualizador del libro de los gigantes, el espacio donde la diferencia de tamaño desaparece y lo que queda es simplemente una conciencia frente a las imágenes que el cosmos le envía. Y las imágenes que el cosmos les enviaba a los gigantes no eran reconfortantes.
Los fragmentos del texto describen también, con una atención que parece casi etnográfica, las interacciones entre los distintos grupos de gigantes. No eran una masa homogénea, no actuaban siempre en unidad, había tensiones entre ellos, diferencias de carácter y de temperamento que el texto captura en los diálogos que han sobrevivido a 2 milenios de transmisión fragmentaria. Oya, el mayor de los hijos de Chemiasa, aparece en el texto con una calidad casi reflexiva, un gigante que piensa, que se hace preguntas, que no se conforma con la respuesta fácil de seguir adelante sin mirar lo que sus sueños le están mostrando. Su hermano Haya, en contraste, parece más impulsivo, más inclinado a la acción que a la contemplación. Esa diferencia entre ellos es lo que hace que sus interacciones en el texto tengan la textura de algo real, de algo que fue observado y no simplemente inventado. La vida cotidiana de los gigantes era, en última instancia, la vida de seres atrapados entre dos imposibilidades. No podían volver al origen de sus padres, porque ese origen les era inaccesible por constitución, no eran ángeles, no tenían la naturaleza que hubiera sido necesaria para habitar las esferas celestiales. Pero tampoco podían integrarse en el mundo humano, porque ese mundo no había sido diseñado para contenerlos, ni física ni metafísicamente. Vivían en el margen de todo, en ese espacio incómodo entre categorías donde la existencia no tiene los contornos claros que hacen posible la paz interior. Y es desde ese margen, desde esa imposibilidad constitutiva, desde donde comenzaron a recibir los sueños que cambiarían el curso de lo que les quedaba de tiempo. Sueños que no eran simplemente perturbadores, sino que traían consigo la forma precisa del fin que se aproximaba, dibujada con una claridad que no dejaba espacio para la esperanza ni para el engaño. Hay figuras que la historia coloca en los márgenes de los grandes relatos y que, sin embargo, son las que mejor iluminan el centro de esos relatos precisamente porque los observan desde afuera. No son los héroes principales, no son los villanos de proporciones míticas, no son los dioses que mueven los hilos del destino desde sus tronos inaccesibles. Son los intermediarios, los que se mueven entre mundos, los que cargan con el peso de llevar mensajes que nadie quiere escuchar y de regresar con respuestas que nadie esperaba recibir. En el libro de los gigantes, esa figura es Mahaway. Y su historia, que los fragmentos de Qumran preservan con una intensidad narrativa que supera con creces lo que su rol secundario haría suponer, es una de las más extraordinarias y más melancólicas de todo el texto. Mahaway era hijo de Barakel, uno de los vigilantes que había descendido al monte Hermón y cruzado la frontera que no debía cruzarse. Era, por tanto, un Nepilim, un ser de naturaleza dual que portaba en su constitución física y espiritual la marca de esa transgresión original. Pero el texto lo distingue de sus pares de una manera que resulta significativa, mientras los otros gigantes aparecen principalmente como fuerzas de destrucción y consumo, como presencias físicas de una escala abrumadora que se imponen sobre el mundo por la simple magnitud de su existencia. Mahaway aparece como alguien capaz de moverse, de desplazarse, de actuar como agente de comunicación entre comunidades que de otro modo permanecerían en un aislamiento que, en las circunstancias que el texto describe, equivalía a una condena. La misión que Mahaway emprende en el texto surge de la desesperación colectiva de los gigantes ante los sueños que habían comenzado a asediarlos. Oya y Haya, los hijos de Chemiasa, habían tenido visiones que ninguno de los gigantes podía interpretar, y esa incapacidad de comprensión era en sí misma una forma de tormento que el texto captura con una precisión que resulta casi contemporánea en su sensibilidad psicológica. No poder entender lo que tus propios sueños te están diciendo, saber que esas imágenes tienen un significado que te concierne directamente pero que permanece fuera de tu alcance, es una experiencia de impotencia que cualquier ser consciente puede reconocer independientemente del tamaño de su cuerpo o de la naturaleza de su origen. Los gigantes necesitaban un intérprete, y el único intérprete posible para ese tipo de visiones era Enoc, el patriarca visionario que caminaba con Dios. El viaje de Mahaway hacia Enoc es uno de los episodios más fascinantes del libro de los gigantes y también uno de los más fragmentarios, lo que le añade una cualidad onírica que encaja perfectamente con el tema del texto. Los fragmentos de Qumran describen un desplazamiento que claramente no era ordinario. Mahaway no simplemente caminó hacia el lugar donde vivía Enoc como lo haría cualquier mensajero humano. El texto habla de un vuelo, de un movimiento a través del espacio que tiene características de visión tanto como de desplazamiento físico.
En algunos fragmentos se menciona que Mahaway voló como un águila, que ascendió sobre las montañas y los mares, que su viaje lo llevó a través de territorios que el texto describe con una geografía que mezcla lo físico y lo cosmológico de una manera que hace imposible trazar un mapa convencional de su recorrido. Esta capacidad de vuelo o de desplazamiento extraordinario que el texto atribuye a Mahaway es uno de los elementos que los investigadores han señalado como potencialmente indicativos de que su naturaleza de Nepilín no era idéntica a la de los gigantes físicamente más prominentes del relato. Si Oya y Haya heredaron de su padre vigilante principalmente la escala y la fuerza física, Mahaway parece haber heredado algo diferente, una movilidad, una capacidad de transición entre estados o entre lugares, que lo hacía más apropiado para el rol de mensajero. Era, en cierta forma, el puente viviente entre dos mundos que no tenían ninguna otra forma de comunicarse, y esa función de puente es precisamente lo que hace de él un personaje tan cargado de significado simbólico. Cuando Mahaway finalmente alcanzó a Enoch, el texto describe un encuentro que los fragmentos preservan solo parcialmente pero con suficiente detalle como para reconstruir su tono general. Mahaway le entregó al patriarca 2 tablillas que contenían los sueños de Oya y Haya, materializando así de una manera concreta y tangible el contenido de esas visiones nocturnas que los gigantes no podían descifrar por sí mismos. La imagen de las tablillas es significativa en el contexto cultural de la antigüedad mesopotámica, donde la escritura sobre tablillas de arcilla era el medio privilegiado de preservar y transmitir tanto el conocimiento cotidiano como el conocimiento sagrado. Los gigantes, al recurrir a ese formato para comunicar sus sueños, estaban utilizando el lenguaje de la civilización humana para intentar resolver un problema que excedía cualquier categoría humana de comprensión. Enoch recibió las tablillas y las leyó, y el texto sugiere que la interpretación que formuló no requirió un largo periodo de meditación ni de consulta con fuerzas externas. La sentencia ya estaba escrita en las imágenes de los sueños con una claridad que solo necesitaba ser traducida al lenguaje que los gigantes pudieran entender. Mahaway esperó esa respuesta con una paciencia que el texto no describe explícitamente pero que la estructura narrativa sugiere. Era el mensajero, su rol era llevar y traer, y cualquier reacción personal ante lo que estaba a punto de escuchar tendría que ser suspendida hasta que la misión estuviera cumplida. Esa suspensión del juicio propio en servicio de la comunicación es otra de las cualidades que hacen de Mahaway un personaje singularmente moderno en un texto de una antigüedad extraordinaria. El regreso de Mahaway hacia los gigantes con la respuesta de Enoch es, en cierta manera, el momento más oscuro de toda su historia. Porque lo que llevaba consigo no era consuelo, no era una interpretación que abriera alguna posibilidad de escape o de redención. Lo que llevaba era la confirmación de lo que los sueños ya habían sugerido con sus imágenes de tablillas borradas y jardines devastados. El fin estaba decretado. No habría clemencia para los Nepilín ni para los vigilantes que los habían engendrado, y ningún mensajero, por extraordinarias que fueran sus capacidades de desplazamiento, podía cambiar lo que el Altísimo había decidido. Mahaway era el portador de una sentencia de muerte cósmica, y esa es una carga que el texto no pretende que sea ligera. Lo que hace al personaje de Mahaway tan valioso para nuestra comprensión del libro de los gigantes es que encarna la pregunta que el texto se hace constantemente pero nunca responde de manera explícita. ¿Qué significa ser responsable de algo en lo que no tuviste ninguna participación? Mahaway no eligió nacer de un vigilante transgresor. No eligió ser el hijo de Barakel. No eligió habitar ese territorio intermedio entre la naturaleza angélica y la humana que lo hacía simultáneamente útil y desplazado. Y sin embargo, era ese territorio intermedio el que lo hacía capaz de cumplir la función que el texto le asigna, la función del mensajero, del intermediario, del ser que conecta mundos que de otro modo permanecerían en una incomunicación absoluta hasta el momento en que el diluvio borrara todos sus bordes. Hay algo profundamente humano en esa situación, si nos permitimos la paradoja de aplicar ese adjetivo a un ser que no era completamente humano. La experiencia de cargar con las consecuencias de decisiones que otros tomaron antes de que existiéramos, de movernos en un mundo cuyas reglas fundamentales fueron establecidas por transgresiones que no cometimos, de servir como puente entre fuerzas que no podemos controlar, es una experiencia que no requiere ser un Nepilín para conocer.
Mahaway vuela sobre montañas y mares para llevar tablillas cargadas de pesadillas hacia el único hombre que puede leerlas, y en ese vuelo solitario a través de un mundo que ya está contando sus últimos días, hay una soledad que trasciende los milenios y llega hasta nosotros con una claridad inesperada. Existe una forma de conocimiento que no llega a través de los libros ni de los maestros ni de la experiencia acumulada en los años de vigilia. Llega cuando el cuerpo se rinde al sueño y la mente, libre de las cadenas de la lógica cotidiana, comienza a recibir imágenes que no ha fabricado deliberadamente, mensajes que vienen de algún lugar que ninguna cartografía conocida puede localizar. Las tradiciones antiguas de casi todas las culturas tomaron esos mensajes con una seriedad que el mundo moderno ha perdido casi completamente. Sabían que el sueño no era simplemente el descanso del cuerpo, sino el momento en que algo más grande que el individuo se comunicaba con él en el único lenguaje que el individuo podía escuchar sin interrumpir. Y en el libro de los gigantes, ese canal de comunicación se convierte en el eje narrativo más oscuro y más poderoso de todo el texto, los sueños de Oya y Haya, los hijos del vigilante Chemiasa, que llegaron cargados con el peso exacto de lo que estaba por venir. Los sueños de los gigantes no comenzaron de repente, como un relámpago en una noche despejada. El texto sugiere que llegaron gradualmente, filtrándose en el sueño de Oya y Haya con una insistencia que fue aumentando su intensidad hasta volverse imposible de ignorar. Primero fueron imágenes fragmentarias, destellos de algo que no terminaba de tomar forma, sensaciones de amenaza sin objeto concreto. Después, las imágenes comenzaron a ganar coherencia, a organizarse en secuencias que tenían la estructura de una narración, y fue esa coherencia la que resultó verdaderamente aterradora, porque la coherencia en el sueño, según la tradición enóquica, era la señal de que el mensaje no era ruido sino señal, no era el eco de los miedos personales sino la voz del cosmos transmitiendo algo que necesitaba ser escuchado. El primer sueño que el texto describe con cierto detalle es el de Oya. En él, un jardín inmenso aparecía con una vividez que el texto califica de sobrenatural, un jardín de árboles cargados de frutos, de agua corriente y de luz abundante, un espacio que en la iconografía del antiguo cercano oriente era la imagen arquetípica del paraíso, del orden perfecto, de la vida en su expresión más plena y más armoniosa. Pero en el sueño de Oya, ese jardín era visitado por figuras que traían agua y fuego, y bajo el efecto combinado de esas dos fuerzas el jardín era arrasado hasta que no quedaba nada de pie. La imagen de la destrucción total de lo que había sido perfecto, de la reducción a cero de todo lo que existía, se grabó en la conciencia de Oya con una permanencia que ni las horas de vigilia ni el esfuerzo deliberado de apartar el recuerdo podían borrar. El sueño de Haya era diferente en sus imágenes pero convergente en su significado, y esa convergencia entre las visiones de dos individuos distintos que soñaban de manera independiente fue lo que convenció a los gigantes de que no estaban simplemente procesando ansiedades personales. Haya vio tablillas de piedra o arcilla en las que estaban inscritos nombres, y observó cómo un ser de luz o un ángel descendía sobre esas tablillas y comenzaba a borrar los nombres uno por uno, con una meticulosidad que no dejaba residuo, que no dejaba la posibilidad de recuperación o de relectura. Cuando el ser terminó su trabajo, todas las tablillas estaban en blanco, y Haya comprendió en ese momento onírico, con esa certeza absoluta que el sueño a veces otorga y que raramente podemos retener al despertar, que los nombres borrados eran los suyos y los de sus hermanos. El simbolismo de las tablillas borradas es uno de los elementos del texto que más profundamente arraigado está en la cultura del antiguo cercano oriente. En la tradición mesopotámica, las tablillas del destino, conocidas en sumerio como Dub-Chimati, eran objetos de un poder cosmológico extraordinario, contenían los decretos que determinaban el destino de dioses, hombres y criaturas, y quien las poseía o quien tenía el poder de escribir o borrar sobre ellas ejercía una autoridad sobre la realidad que no tenía equivalente en ninguna forma de poder físico. Que el sueño de Haya utilizara precisamente esa imagen, la de las tablillas que contienen los destinos y que son borradas irrevocablemente, no era un accidente narrativo sino una elección cargada de un peso cultural que cualquier lector de la antigüedad hubiera reconocido instantáneamente. Antes de recurrir a Enoch, los gigantes intentaron interpretar sus propios sueños dentro de su comunidad. El texto preserva fragmentos de esas discusiones, y lo que emerge de esos fragmentos es una imagen de seres que oscilan entre la negación y el terror, que proponen interpretaciones que minimizan la gravedad de lo que han visto,
que buscan en el contenido de los sueños algún elemento que permita una lectura menos definitiva, menos cerrada, menos inapelable. Oya, en particular, aparece en algunos fragmentos intentando convencer a sus hermanos de que las visiones podían significar algo diferente, que la destrucción del jardín podía ser simbólica de algo menor, que las tablillas borradas podían referirse a enemigos y no a ellos mismos. Es la negación como mecanismo de supervivencia psicológica, y el texto la describe con una comprensión que trasciende cualquier intención moralista. Haya, en cambio, parece haber alcanzado antes que su hermano la convicción de que los sueños no admitían reinterpretación optimista. En los fragmentos del texto donde ambos hermanos dialogan sobre sus visiones, Haya aparece con una gravedad que contrasta con la agitación de Oya, una especie de calma que no es paz sino resignación precoz, la actitud de alguien que ya ha procesado lo que su hermano todavía se niega a ver con claridad. Esa diferencia de temperamento entre los dos gigantes más prominentes del texto es uno de los elementos que le da a la narrativa una textura psicológica que va mucho más allá de lo que esperaríamos encontrar en un texto de esta antigüedad y de este origen. Hubo también, según los fragmentos, otros gigantes que tuvieron sueños similares, visiones que convergían en la misma dirección aunque utilizaran imágenes diferentes. Un gigante cuyo nombre los fragmentos no preservan con claridad vio en sueños un árbol inmenso que era talado hasta la raíz, con una violencia que el texto describe como el sonido más grande que ningún oído hubiera escuchado jamás. Otro vio el sol y la luna perder su luz simultáneamente, no en un eclipse sino en un apagamiento definitivo, como si la fuente de esa luz hubiera sido cortada sin posibilidad de restauración. La acumulación de esas visiones paralelas creaba entre la comunidad de los gigantes una atmósfera que el texto evoca sin describirla directamente, el silencio entre seres que normalmente se expresan con una intensidad que hace temblar la tierra, el peso de una preocupación que no tiene palabras adecuadas porque la escala del problema supera la escala de cualquier lenguaje disponible. Es importante detenerse un momento aquí, en este punto de la narrativa, para contemplar lo que significa que el libro de los gigantes haya elegido los sueños como el mecanismo a través del cual los Nepilim reciben el anuncio de su propia destrucción. No es la voz de un ángel enviado expresamente para comunicarles la sentencia, no es una señal en el cielo visible para todos, no es una catástrofe física que comienza a desplegarse ante sus ojos. Es algo íntimo, privado, que ocurre en el espacio más personal de la existencia de cada uno de ellos. El cosmos les habla en el lenguaje más silencioso que existe, y esa elección narrativa convierte la condena en algo que no puede ser rechazada ni combatida, porque viene desde adentro, desde el territorio donde ninguna fuerza física tiene jurisdicción. Los gigantes, con todo su poder, eran incapaces de levantar una muralla contra lo que llegaba mientras dormían. Y esa imposibilidad, esa vulnerabilidad absoluta ante el mensaje que se filtraba a través de sus sueños noche tras noche, era quizás el preludio más cruel que el texto podría haber elegido para lo que estaba por venir. Hay momentos en la historia de cualquier civilización en que alguien debe pronunciar en voz alta lo que todos ya saben en silencio. Esos momentos tienen una cualidad particular, una densidad en el aire que los rodea que los hace reconocibles incluso antes de que las palabras sean dichas. Son momentos en que el lenguaje deja de ser un instrumento de exploración o de diálogo y se convierte en algo más parecido a un hacha, un instrumento de corte limpio, de separación definitiva entre lo que era posible antes de que se pronunciara la sentencia y lo que es posible después. Cuando Enoc recibió las tablillas que Mahaway le había llevado desde el campamento de los gigantes, y cuando leyó en ellas el contenido de los sueños de Oya y Haya, ese momento llegó. Y lo que Enoc pronunció no fue una opinión, no fue una hipótesis, no fue una interpretación sujeta a revisión. Fue exactamente lo que los gigantes habían temido desde la primera noche en que los sueños comenzaron a visitarlos. El texto de Qumran preserva la respuesta de Enoc con una sobriedad que resulta más devastadora que cualquier elocuencia. Enoc no se toma tiempo para suavizar el mensaje, no busca palabras que amortigüen el impacto de lo que tiene que decir. La interpretación que entrega es directa, estructurada, sin fisuras por donde pudiera colarse la esperanza. El jardín destruido del sueño de Oya representa el mundo tal como existe ahora, un mundo que será arrasado sin dejar nada en pie. Las tablillas borradas del sueño de Haya representan los destinos de los Nepilim y de los vigilantes, destinos que han sido revisados y cancelados por una autoridad que no acepta apelaciones.
El fuego y el agua que aparecen en las distintas visiones no son símbolos de purificación y renovación, como otras tradiciones interpretativas podrían sugerir. Son los instrumentos de una ejecución cósmica que ya ha sido decretada y que solo espera el momento de su cumplimiento. Lo que hace la interpretación de Enoc especialmente notable desde un punto de vista narrativo es su absoluta ausencia de compasión retórica. No hay en sus palabras, tal como el texto las preserva, ningún gesto hacia el sufrimiento de los que va a condenar, ningún reconocimiento de la tragedia que representa el hecho de que los Nepilín llegaron al mundo sin haberlo elegido y serán destruidos por una naturaleza que tampoco eligieron. Enoc habla como alguien que ha visto el mecanismo completo de lo que está ocurriendo, que comprende su lógica interna con una claridad que le hace imposible cualquier forma de sentimentalismo. No es crueldad lo que guía sus palabras, sino algo más difícil de procesar emocionalmente, es la frialdad de quien ha aceptado completamente que hay cosas en el cosmos que son como son, y que ninguna cantidad de dolor individual puede cambiar lo que la lógica del todo ha determinado. La reacción de los gigantes cuando Mahaway regresó con la interpretación de Enoc es otro de los momentos en que el libro de los gigantes muestra esa profundidad psicológica que lo distingue de los textos comparables de su época. El texto no describe una explosión de violencia ni una rebelión contra la sentencia, aunque esos serían los comportamientos que el arquetipo del gigante poderoso y arrogante haría esperar. Describe algo más interesante y más humano, un periodo de procesamiento, de confrontación entre la realidad que los sueños habían anunciado y la resistencia que la mente opone naturalmente a aquello que no puede aceptar. Oya, que había sido el más activo buscador de interpretaciones alternativas, aparece en los fragmentos posteriores con una calidad diferente, como si algo en él hubiera cedido, no a la paz sino a la inevitabilidad. Haya, cuya tendencia hacia la resignación precoz ya había aparecido en los diálogos anteriores a la misión de Mahaway, parece haber recibido la confirmación de Enoc con una calma que el texto distingue del entumecimiento. No era que Haya no sintiera el peso de lo que significaba esa sentencia, era que alguna parte de él ya había llegado a ese peso por su propia cuenta, antes de que las palabras del patriarca lo pusieran en circulación entre todos los demás. Hay en esa figura del que sabe antes de que le digan algo que resulta particularmente resonante en el contexto del libro de los gigantes, un texto que trata precisamente de la relación entre el conocimiento y el tiempo, entre la visión anticipada del fin y la imposibilidad de escapar de él. El texto también preserva fragmentos de lo que podríamos llamar la reacción política de los gigantes ante la sentencia, si se permite usar ese término para describir las deliberaciones de seres cuya escala hace que cualquier concepto político ordinario resulte inadecuado. Hubo entre ellos discusiones sobre si era posible actuar, sobre si había alguna forma de modificar los términos de lo que Enoc había pronunciado, sobre si la petición de clemencia dirigida directamente al Altísimo podría alterar el decreto. El texto sugiere que algunos de los gigantes dictaron a Mahaway una segunda misión, la de regresar a Enoc no solo para recibir la interpretación de los sueños sino para presentar algo parecido a una súplica, para pedir que la sentencia fuera revisada o al menos que se explicara con mayor detalle qué tipo de transgresión específica había sido tan grave como para merecer una destrucción total. La respuesta de Enoc a esa segunda aproximación es donde el texto alcanza su momento de mayor dureza filosófica. Porque Enoc no niega que la transgresión tenga una explicación, la tiene, y él la conoce mejor que nadie. Lo que comunica, en cambio, es algo que va más allá de la explicación causal y toca la naturaleza misma del orden cósmico que fue violado. Ciertos actos, según la lógica que subyace a las palabras de Enoc, no generan consecuencias que puedan ser negociadas o mitigadas, sino que desencadenan correcciones que son proporcionales no a la intención de quienes cometieron el acto original sino a la magnitud de la distorsión que ese acto introdujo en el tejido de lo que existe. Los vigilantes cruzaron una frontera que no debía cruzarse. Los Nepilín son la encarnación viva de esa transgresión. Y la corrección tendrá que ser de la misma escala que el problema que pretende resolver. Hay algo en esa lógica que resuena con tradiciones de pensamiento muy posteriores y muy distintas entre sí. La idea de que el universo tiene una tendencia inherente hacia el equilibrio, que las distorsiones suficientemente grandes generan fuerzas restauradoras igualmente grandes, que no existe ningún poder individual capaz de suspender indefinidamente esa tendencia, es una idea que reaparece en contextos filosóficos, científicos y espirituales a lo largo de toda la historia del pensamiento humano.
El libro de los gigantes la formula en el lenguaje del decreto divino y la sentencia angélica, pero la estructura subyacente del argumento es recognoscible más allá de ese lenguaje específico. Lo que quedó entre los gigantes después de que la sentencia fue confirmada y la posibilidad de apelación fue cerrada es lo que el texto no describe directamente pero que la narrativa hace sentir en cada fragmento que sigue. Era el tiempo entre la condena y la ejecución, ese intervalo que en cualquier contexto tiene una cualidad de suspensión, de irrealidad, de vida que continúa sus ritmos ordinarios mientras carga con el conocimiento de que esos ritmos tienen un límite visible. Los gigantes seguían existiendo, seguían moviéndose por el mundo, seguían sintiendo el hambre y el sueño y las relaciones entre ellos. Pero todo eso ocurría ahora bajo la sombra de lo que Enoc había pronunciado, con la conciencia de que el cosmos ya había tomado su decisión y que lo único que quedaba por determinar era el momento exacto en que esa decisión se haría completamente visible en el mundo físico. Y ese momento, como todos en esta historia sabemos ya, estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos, incluso los más resignados, se atrevía a calcular con precisión. Hay una pregunta que los investigadores de la literatura antigua se hacen con una frecuencia que nunca disminuye, porque cada respuesta parcial que encuentran genera 3 preguntas nuevas. Cuando 2 tradiciones distintas narran la misma historia con personajes diferentes, ¿qué fue primero? ¿Existe en algún lugar una fuente común de la que ambas bebieron, un relato original que el tiempo borró pero cuya sombra permanece proyectada sobre todos los textos que lo heredaron sin saberlo? El libro de los gigantes y la gran tradición épica mesopotámica plantean esa pregunta con una urgencia particular, porque las conexiones entre ellos no son vagas ni superficiales, son específicas, nominales, narrativamente concretas, del tipo que no puede explicarse satisfactoriamente como coincidencia ni como invención paralela independiente. La epopeya de Gilgamesh es, como muchos de los que nos acompañan esta noche ya saben, uno de los textos literarios más antiguos que la humanidad ha conservado. Sus versiones más completas proceden de las bibliotecas de Nínive, la gran capital asiria, y fueron compiladas aproximadamente en el siglo VII antes de nuestra era, aunque los materiales que incorpora son mucho más antiguos, algunos de ellos rastreables hasta los textos sumerios del tercer milenio antes de nuestra era. Gilgamesh era un rey histórico de la ciudad de Uruk, en la Mesopotamia meridional, que la tradición literaria transformó en un héroe semidivino cuyas aventuras recorrían los límites del mundo conocido y se adentraban en territorios donde los humanos ordinarios no podían sobrevivir. Era, en cierta forma, el equivalente mesopotámico de los Nepilim, un ser de naturaleza dual, 2/3 divino y 1/3 humano según el propio texto, que habitaba ese territorio incómodo entre categorías que el libro de los gigantes conoce tan bien. Lo que conecta la epopeya de Gilgamesh con el libro de los gigantes de una manera que trasciende la analogía temática general es algo mucho más específico, los nombres. En los fragmentos arameos de Qumran pertenecientes al libro de los gigantes, entre los nombres de los gigantes que aparecen en el texto, los investigadores identificaron con asombro 2 nombres que pertenecen sin ambigüedad a la tradición épica mesopotámica. Uno de ellos es Gilgamesh mismo, el rey semidivino de Uruk, que en el texto de Qumran aparece como uno de los gigantes Nepilim. El otro es Humbaba, el guardián monstruoso del bosque de los cedros que Gilgamesh y su compañero Enkidu enfrentan y derrotan en uno de los episodios centrales de la epopeya babilónica, y que en el texto de Qumran aparece también como un Nepilim, uno de los hijos de los vigilantes. Esa identificación doble es de una importancia extraordinaria para nuestra comprensión de cómo circulaban los mitos en el antiguo cercano Oriente. Significa que en algún momento, en algún espacio cultural donde las tradiciones hebrea y mesopotámica se encontraban e intercambiaban materiales, existía una comprensión compartida de que ciertas figuras pertenecían a la misma categoría de seres, independientemente del nombre o del contexto narrativo específico en que cada tradición las hubiera desarrollado. Gilgamesh no era simplemente un héroe babilónico para los escribas que copiaron el libro de los gigantes en Qumran, era un Nepilim, un gigante de los tiempos anteriores al diluvio, un ser de la misma naturaleza transgresora que Oya y Jaya y todos los demás hijos de los vigilantes. La versión maniquea del libro de los gigantes, que sobrevivió en fragmentos encontrados en Asia Central, especialmente en la región del Turquestán chino, añade otra capa de complejidad fascinante a este panorama intertextual. El maniqueísmo fue una religión fundada en el siglo III de nuestra era por el profeta Maní,
nacido en la región de Babilonia, que construyó su sistema teológico incorporando elementos del zoroastrismo iraní, del budismo y del cristianismo, entre otros. Mani incluyó en su canon sagrado una versión del libro de los gigantes que adaptaba el material hebreo original a su propia cosmología, y en esa versión maniquea ciertos gigantes reciben nombres que corresponden a figuras de la mitología iraní antigua, lo que sugiere que el sustrato mítico que subyace al texto se extendía hacia el este con la misma facilidad con que se extendía hacia el oeste. Los investigadores que han trabajado con todos estos materiales comparativos, especialmente el académico Joseph Milik, que fue uno de los primeros en editar los fragmentos de Qumran del libro de los gigantes, y más recientemente John Reeves, cuyo trabajo sobre las versiones maniqueas del texto es considerado fundamental en el campo, han propuesto que detrás de todas estas tradiciones dispersas existe lo que podríamos llamar un sustrato mítico panorientalista, un conjunto de narrativas sobre seres de naturaleza sobrehumana que existieron antes del gran diluvio y que fueron destruidos por él, narrativas que circularon por todo el arco cultural que se extiende desde el Mediterráneo oriental hasta las estepas de Asia Central durante al menos el segundo y primer milenio antes de nuestra era. Humbaba merece una atención especial en este contexto, porque su figura en la epopeya de Gilgamesh es de por sí extraordinariamente compleja y mucho más ambigua de lo que la estructura heroica de la historia haría suponer. En la epopeya babilónica, Humbaba es el guardián del bosque de los cedros designado por el dios Enlil, y su muerte a manos de Gilgamesh y Enkidu no es presentada como una victoria inequívoca sobre el mal. Otros dioses se lamentan de su muerte, y la narrativa sugiere que la eliminación de Humbaba tiene consecuencias cosmológicas que van más allá del acto heroico inmediato. Es un ser que custodia algo sagrado, que ejerce una función cósmica, y que al ser eliminado deja un vacío que el universo tendrá que llenar de alguna manera. Esa ambigüedad es completamente coherente con la manera en que el libro de los gigantes trata a sus protagonistas Nepilim, como seres cuya existencia era una transgresión pero cuya eliminación tampoco era un proceso limpio ni sin costo. La presencia de Gilgamesh en el texto de Qumran como uno de los gigantes condenados añade además una dimensión de ironía que el texto tal vez no pretendía conscientemente pero que resulta inevitable para cualquier lector que conozca ambas tradiciones. En la epopeya mesopotámica, Gilgamesh busca desesperadamente la inmortalidad después de la muerte de su amigo Enkidu, emprende un viaje al fin del mundo para encontrar a Utnapishtim, el único ser humano que sobrevivió al diluvio y recibió la vida eterna como recompensa. En el libro de los gigantes, ese mismo Gilgamesh es uno de los seres destinados a ser destruidos precisamente por el diluvio que en la tradición mesopotámica salvó a Utnapishtim. El buscador de la inmortalidad se convierte, en el texto hebreo, en uno de aquellos cuya mortalidad forzada será ejecutada por las aguas del gran diluvio. No hay mejor ejemplo de cómo las mismas figuras míticas pueden invertir su función dependiendo del sistema de valores que las interpreta. Esta red de conexiones intertextuales entre el libro de los gigantes y las tradiciones épicas y mitológicas del antiguo cercano Oriente nos dice algo fundamental sobre la naturaleza del conocimiento mítico en la antigüedad. No era propiedad exclusiva de ninguna tradición, no estaba encerrado dentro de las fronteras de ninguna cultura, sino que fluía libremente a través de las redes de comercio, de migración, de conquista y de intercambio intelectual que conectaban el mundo antiguo de una manera que nuestra tendencia a estudiar las culturas por separado tiende a oscurecer. Los gigantes del libro de los gigantes son también los gigantes de Gilgamesh, son también los monstruos de la tradición iraní, son también las figuras titánicas que asoman en los márgenes de docenas de tradiciones distintas. Y esa ubicuidad no es una prueba de que todos copiaron de todos, sino de que todos recordaban algo que realmente ocurrió, o que se sintió como si hubiera ocurrido, con una intensidad suficiente como para que ningún olvido pudiera borrarlo completamente del registro de la memoria humana. El agua tiene memoria. Las tradiciones antiguas de casi todas las culturas que vivieron cerca de grandes ríos o de mares caprichosos lo sabían de una manera que no necesitaba ser formulada en términos abstractos, lo sabían en el cuerpo, en la forma en que el horizonte cambia cuando el cielo acumula nubes de un color que no es exactamente gris sino algo más oscuro y más definitivo, en la manera en que los animales modifican su comportamiento horas antes de que la primera gota caiga. El diluvio, en casi todas las tradiciones que lo narran, no llega como una sorpresa meteorológica sino como el cumplimiento de algo que el mundo ya sabía que iba a ocurrir. Llega como una conclusión,
como el último párrafo de un texto cuya lógica interna lo hacía inevitable desde las primeras líneas. Y en el libro de los gigantes, esa inevitabilidad tiene un nombre y una causa que ninguna otra tradición diluviana se atrevió a formular con la misma claridad: el diluvio no fue una catástrofe, fue una ejecución. La distinción importa. Una catástrofe es algo que le ocurre al mundo desde afuera, una fuerza que irrumpe en el orden de las cosas sin que ese orden la haya generado. Una ejecución es algo completamente diferente, es la consecuencia lógica y deliberada de un juicio que ya fue pronunciado, la materialización en el mundo físico de una decisión que se tomó en un nivel de realidad que el mundo físico normalmente no puede ver. Cuando el Génesis dice que Dios vio que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra y se arrepintió de haberlos creado, está usando el lenguaje de la emoción para describir algo que la tradición enóquica y el libro de los gigantes describen en términos mucho más estructurales. El universo había alcanzado un punto de distorsión tal que su tendencia intrínseca hacia el equilibrio generó una fuerza correctiva de una magnitud proporcional al problema que pretendía resolver. Para los Nepilim, la llegada del diluvio no fue inesperada. Eso es uno de los aspectos más extraordinarios del libro de los gigantes como texto. Sus protagonistas saben que el fin se aproxima con una antelación suficiente como para que esa espera se convierta en parte de su experiencia, en un elemento constitutivo de su existencia en los días y semanas y meses que preceden a la gran inundación. Los sueños se lo habían dicho, Enoc se los había confirmado, y la naturaleza misma comenzaba a enviarle señales que ningún ser de su sensibilidad podía ignorar. El comportamiento de los animales cambiaba. Los ríos comenzaban a traer más agua de lo habitual desde las montañas. El cielo tenía una calidad diferente en ciertas horas del día, una densidad en la luz que no era la densidad ordinaria de las estaciones sino algo más profundo, más permanente, como si el sol mismo supiera que estaba iluminando por última vez ese paisaje específico. La pregunta que el texto no responde directamente pero que la lógica narrativa plantea con insistencia es: ¿qué hicieron los gigantes con ese conocimiento anticipado? ¿Intentaron prepararse? ¿Buscaron algún lugar elevado donde el agua no pudiera alcanzarlos? La tradición enóquica y los fragmentos del libro de los gigantes sugieren que no, y la razón no es la resignación pasiva sino algo más interesante: los Nepilim comprendían, y el texto implica que Enoc les había hecho comprender, que el diluvio no era simplemente agua que ascendía desde los ríos y caía desde las nubes. Era una transformación de la realidad física del mundo que afectaría cada uno de sus aspectos simultáneamente. No había ninguna montaña suficientemente alta, ningún refugio suficientemente sólido, porque lo que se aproximaba no era una inundación ordinaria sino la reconfiguración completa del mundo que ellos habían habitado. Un mundo que dejaría de existir en su forma actual tan completamente como si nunca hubiera sido. El libro de Enoc, en su sección dedicada a los vigilantes, describe el decreto divino con una precisión que resulta casi técnica en su formulación. El arcángel Gabriel recibe la instrucción de incitar a los gigantes a que se destruyan entre sí en una guerra que el texto llama la guerra de los gigantes, como si el cosmos estuviera utilizando la violencia intrínseca de los Nepilim como instrumento de su propia eliminación antes incluso de que las aguas llegaran. El arcángel Miguel recibe la instrucción de atar a Chemiasa y a los otros vigilantes, de enterrarlos en los valles de la tierra con rocas dentadas sobre sus rostros, para que permanezcan allí hasta el día del gran juicio. Y el arcángel Rafael recibe la instrucción de sanar la tierra de la herida que los vigilantes le habían infligido, una formulación que trata el daño causado por los seres angélicos transgresores como una herida literal en el tejido del mundo físico. Desde la perspectiva de los gigantes que esperaban el fin, esa información sobre los mecanismos de la ejecución cósmica que se preparaba sobre ellos era simultáneamente accesible y completamente inútil. Sabían que sus propios padres iban a ser encadenados y enterrados vivos, por así decirlo, en las profundidades de la tierra. Sabían que la violencia entre ellos mismos sería instrumentalizada como parte del proceso de su eliminación. Sabían que el agua vendría después, como colofón, como el gesto final que borraría los últimos rastros de una forma de existencia que el cosmos había determinado inaceptable. Y no podían hacer nada con ese conocimiento excepto cargarlo, llevarlo consigo en cada hora de vigilia y en cada noche de sueños que les quedaba, como se carga una piedra que es demasiado grande para lanzarla pero también demasiado pesada para olvidar que está ahí.
Hay en esa imagen de los gigantes esperando el diluvio con pleno conocimiento de lo que se aproxima una dimensión trágica que el texto no necesita subrayar porque está presente en cada fragmento que ha sobrevivido. No son bestias inconscientes que serán barridas por una fuerza que no comprenden. Son seres que comprenden perfectamente lo que les va a ocurrir, que tienen el tiempo y la inteligencia necesarios para reflexionar sobre ello, y que sin embargo no tienen ninguna capacidad de modificarlo. Es la versión más extrema posible de la condición que los griegos llamarían trágica, la combinación de conocimiento pleno e impotencia absoluta, la visión perfectamente clara del abismo que se abre bajo los pies sin que haya ninguna pared a la que aferrarse. Cuando el agua llegó finalmente, según la tradición que rodea estos textos, llegó de todas partes simultáneamente. El Génesis habla de las fuentes del gran abismo que se abrieron y de las compuertas del cielo que se soltaron, una formulación que describe un mundo que se deshace por arriba y por abajo al mismo tiempo, que pierde su forma desde todos sus límites a la vez. Para los gigantes, cuya escala física los hacía capaces de ver horizontes más lejanos que cualquier ser humano, esa visión del mundo disolviéndose en agua desde todas las direcciones simultáneamente debió de tener una calidad que ninguna palabra de ninguna lengua antigua podía capturar del todo. Era el fin de la forma, el regreso de todo a algo anterior a la distinción entre tierra y agua, entre cielo y tierra, entre lo que existe y lo que no existe todavía. Y en medio de esas aguas que ascendían sin límite, en algún lugar del mundo que se deshacía, un hombre llamado Noé flotaba en una embarcación con su familia y con los animales que le habían sido encomendados. Era la continuidad preservada dentro de la discontinuidad total, la semilla guardada para el siguiente ciclo, el signo de que la ejecución cósmica no era un fin absoluto sino la preparación de un nuevo comienzo. Para los Nepilim no había arca, no había continuidad, no había semilla guardada. Solo había las aguas, y el silencio que vendría después, y la pregunta de qué forma tomarían los espíritus de seres cuya naturaleza dual no había tenido un lugar en el mundo que fue y que tal vez tampoco lo tendría, de maneras que el texto apenas se atreve a insinuar, en el mundo que estaba por nacer. Cuando el agua retrocedió y la tierra apareció de nuevo bajo el cielo limpio de un mundo recién inaugurado, lo que quedó no era simplemente lo que había sobrevivido. Era también, de una manera que los textos que rodean el libro de los gigantes se atreven a nombrar con una franqueza que ningún canon oficial quiso preservar, lo que no había podido desaparecer del todo. Porque hay cosas que el agua no lava. Hay formas de presencia que no tienen cuerpo suficiente para hundirse ni suficiente ligereza para ascender, que quedan suspendidas en ese espacio intermedio donde lo visible y lo invisible se rozan sin llegar a tocarse. Los Nepilim murieron en el diluvio. Eso es lo que el texto afirma sin ambigüedad. Pero lo que emergió de su muerte no fue el silencio limpio de lo que ha sido completamente borrado, sino algo más inquieto, más persistente, más difícil de nombrar con precisión. La tradición enóquica es explícita en un punto que las escrituras canónicas eluden sistemáticamente: los espíritus de los gigantes no ascendieron. No podían hacerlo, porque la parte angélica de su naturaleza no era suficientemente pura para ese ascenso, contaminada como estaba por la transgresión que les había dado origen. Pero tampoco podían simplemente disolverse en la nada, porque habían sido seres conscientes, seres que habían pensado y sentido y soñado, y la conciencia, según esta tradición, no desaparece sin dejar rastro. Lo que quedó de los Nepilim después del diluvio fueron espíritus sin cuerpo, entidades que el libro de Enoc describe como malignas y como vagabundas, que recorren la tierra buscando algo que ya no pueden tener, una forma física en la que habitar, un peso, una presencia tangible en el mundo material del que fueron expulsados. Ese destino de los espíritus de los gigantes es uno de los elementos del texto enóquico que más profundamente influyó en las tradiciones demonológicas posteriores, tanto en el judaísmo rabínico como en el cristianismo primitivo. La idea de que ciertos espíritus malignos son en realidad los restos descarnados de los Nepilim antediluvianos, entidades que no pertenecen al orden angélico ni al orden humano y que por esa razón ejercen una influencia perturbadora sobre el mundo físico, aparece en textos del periodo del Segundo Templo con una frecuencia y una consistencia que sugieren una creencia ampliamente compartida en los círculos donde esos textos circulaban. No eran simplemente criaturas malignas abstractas, eran los fantasmas específicos de seres específicos que el diluvio había matado pero no había podido extinguir completamente.
Hay también, en las tradiciones vinculadas al libro de los gigantes, una herencia de naturaleza diferente y más ambigua, el conocimiento que los vigilantes transmitieron a la humanidad antes de que el diluvio llegara. Ese conocimiento no se ahogó con sus transmisores originales ni con los gigantes que lo habían absorbido y amplificado. Se filtró a través del periodo diluviano en la memoria de los pocos humanos que sobrevivieron, transformado, fragmentado, en algunos casos distorsionado más allá del reconocimiento, pero presente. La metalurgia, la astronomía, la medicina de raíces y plantas, las técnicas de construcción que permitieron a las civilizaciones del periodo postdiluviano levantar estructuras cuya grandiosidad todavía nos asombra, todo eso llevaba en sí mismo, según esta tradición, el ADN de una transmisión que no debería haber ocurrido, el eco de una enseñanza que vino de donde no debía venir. Esa es una de las razones por las que el libro de los gigantes fue excluido del canon bíblico, y es una razón que merece ser contemplada con la atención que el tema merece. Un texto que presenta el origen de la civilización humana como el resultado de una transgresión cósmica, que sugiere que el conocimiento técnico y científico que nos hace capaces de construir y de destruir fue un regalo envenenado de seres cuya existencia misma era una ruptura del orden natural. Es un texto que resulta incómodo para cualquier sistema de creencias que quiera celebrar el progreso humano como algo esencialmente positivo. Es un texto que lleva inscrita en su estructura misma una advertencia sobre el poder, sobre el conocimiento y sobre la distancia entre la capacidad de hacer algo y la sabiduría necesaria para decidir si hacerlo es correcto. Los concilios que establecieron el canon bíblico tomaron sus decisiones en contextos históricos específicos, con criterios teológicos y políticos que no siempre son transparentes para nosotros 2000 años después. Pero la exclusión del libro de los gigantes y del material enóquico más amplio tiene una coherencia interna que va más allá de las disputas teológicas de detalle. Estos textos presentaban una cosmología donde la línea entre lo sagrado y lo profano era mucho más porosa y mucho más peligrosa de lo que cualquier institución religiosa establecida podía tolerar cómodamente. Un mundo donde los ángeles podían caer y engendrar monstruos, donde el conocimiento técnico era una contaminación de origen sobrenatural, donde los espíritus de los gigantes muertos vagaban entre los vivos ejerciendo su influencia perturbadora, era un mundo que resistía la domesticación teológica que los textos canónicos buscaban proporcionar. Y sin embargo, esos textos sobrevivieron. Sobrevivieron en las jarras de arcilla de Qumran, sobrevivieron en las bibliotecas maniqueas de Asia Central, sobrevivieron en la iglesia de Etiopía que mantuvo el libro de Enoc en su canon sagrado durante toda su historia. Sobrevivieron en fragmentos y citas y alusiones dispersadas por toda la literatura religiosa de la antigüedad tardía. La exclusión no fue un borrado, fue un desplazamiento hacia los márgenes, y desde esos márgenes el texto continuó ejerciendo su influencia sobre la imaginación religiosa y cultural de Occidente de maneras que rara vez son reconocidas explícitamente pero que son rastreables para quien sabe dónde mirar. El legado invisible de los Nepilim es también, de una manera que el libro de los gigantes no formula directamente pero que su narrativa hace sentir, una pregunta sobre la naturaleza de la humanidad que surgió después del diluvio. Si los espíritus de los gigantes vagaban entre los vivos, si el conocimiento transmitido por los vigilantes había sobrevivido en formas alteradas en la memoria colectiva de la humanidad postdiluviana, si la herida que la transgresión original había infligido en el tejido del mundo no había sido completamente sanada sino solo vendada por las aguas del gran diluvio, entonces la humanidad que construyó las primeras ciudades y los primeros imperios en la llanura mesopotámica no partía de cero. Partía de un mundo que ya cargaba con la sombra de lo que había ocurrido antes, con los ecos de una historia que ningún superviviente del diluvio había vivido directamente pero que todos portaban de alguna manera en su interior. Esta noche hemos viajado juntos desde una cueva en los acantilados del desierto de Judea hasta el fondo mismo del mundo que existía antes del mundo que conocemos. Hemos encontrado en los fragmentos de un texto casi olvidado algo que los textos oficiales no quisieron preservar, la perspectiva de los condenados, la vida interior de los seres que el cosmos decidió borrar, el miedo y la espera y la conciencia de unos gigantes que sabían que el fin se acercaba y que no tenían ni la pequeñez suficiente para pasar desapercibidos ni la grandeza suficiente para ser perdonados. El libro de los gigantes no nos pide que compadezcamos a los Nepilim ni que juzguemos a los vigilantes que los engendraron. Nos pide algo más difícil y más valioso, que miremos sin apartar los ojos la historia completa de lo que significa existir en el margen de todo orden posible,
cargando con una naturaleza que nadie eligió y afrontando un destino que ningún poder individual puede modificar. Es una historia que tiene 2000 años de antigüedad guardados en jarras de barro bajo el desierto más seco del mundo. Y esta noche, mientras el silencio regresa lentamente a tu alrededor y el sueño se acerca con esa suavidad que tiene cuando ha sido bien ganado, esa historia ha estado aquí contigo, respirando en la oscuridad.